Tenemos el día de hoy al abogado de IDL, el señor Carlos Rivera, con quien justamente pues en estas circunstancias de movilizaciones, de claros abusos de autoridad por parte de efectivos policiales contra personas que simplemente pues están saliendo a alzar su voz de protesta, la importancia del trabajo de las ONGs y el trabajo sobre todo de la defensa de los derechos humanos. Bienvenido, doctor Rivera. Muchas gracias por esta conversación. Mire, justo hace unos días, leyendo acá algunos medios, por ejemplo, ¿no? Dice, paro de transportistas, 17 personas, incluida una menor, fueron detenidas en Puente Piedra, advierte la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos. Doctor Rivera, ¿podría recalcarnos la importancia, en este caso, de tener no solamente ONGs, diversas organizaciones, colectivos, grupos ciudadanos, la importancia de la defensa de los derechos humanos, sobre todo en estas circunstancias de protesta? Mira, yo creo que las ONGs tratamos de cumplir un papel de defensa de los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Hemos vivido situaciones no solamente intensas, sino trágicas en el Perú, ¿no? Y en las cuales los derechos de la gente no solamente han estado en tela de juicio, sino han sido pisoteados y violados flagrantemente, ¿no es cierto? Muchas de esas situaciones han pasado, pero eso no quiere decir que vivamos en el país de las maravillas, menos ahora, ¿no? Hay momentos, circunstancias de tensión en las que la gente ha salido nuevamente a protestar, ¿no es cierto? Y son circunstancias en las que, te soy sincero, no pensábamos que iban a ocurrir sucesos como del pasado. Me refiero a los hechos de diciembre del 22 y el verano del 23, ¿no es cierto? Claro. O sea, ni el panorama más sombrío nos hubiese hecho pensar de que íbamos a tener una nueva crisis de derechos humanos, casi 50 muertos, ¿no? No es en realidad poca cosa. Y esas circunstancias se han venido de alguna manera empeorando por la crisis institucional y ahora tenemos de nuevo procesos de movilización, ciertamente no masivos, pero frente al cual encontramos una respuesta de las autoridades en realidad muy violenta, yo diría muy achorada, ¿no? Esta intervención que acabo de ver hace un momento del nuevo comandante general de la policía, en realidad es, yo diría, inaceptable en cualquier otro país civilizado, pero él no tiene ningún problema de terruquear, inclusive ahora a los transportistas, ¿no? Ya, ese tono es el que con el que se viene desenvolviendo este tipo de circunstancias de protestas. Ayer veíamos un cobrador o chofer casi cogoteado por media docena de policías. Por estacionar el vehículo. Por estacionar el vehículo. Otro rompiéndole el espejo retrovisor. Sí. Es decir, hay una actitud muy violenta de parte de la policía respecto a los manifestantes. No sé si el temperamento de las autoridades del Ejecutivo está siendo transmitido hacia la Policía Nacional en el sentido de decir, oye, acá vamos un poco a ir como que con todo, a pechar directamente, a confrontar con los manifestantes, cuando en realidad creo que hay un sentimiento cada vez más generalizado de la gente de protestar, creo que con todo el derecho del mundo, ¿no? Sin que eso signifique el ejercicio de una violencia que pueda ser puesta en tela de juicio, ¿no? Bueno, el papel de las organizaciones está del lado de la gente que está protestando, del lado de la gente que está reclamando que se cumplan y que se ejerzan sus derechos, sí. Y cuando ocurren este tipo de circunstancias, detenciones, abusos, bueno, cumplimos ese papel de defensa efectiva, ¿no? Ahora, también habría que tener en cuenta, doctor, como no solamente de parte del Ejecutivo, sino también tenemos todas estas bancadas que han emitido sus comunicados, sí, que en su momento han aprobado una serie de iniciativas, una serie de leyes que empoderan en absoluto a la policía, quitándole facultades a la Fiscalía, por ejemplo, el tema de la investigación. Entonces, ¿cómo ve usted a estos partidos, estas bancadas, que evidentemente falta muy poco para que estén buscando el voto de la gente, que hoy pues salen a decir, un poco a tomar distancia y decir qué mal que eso esté sucediendo, ¿no? Como si ellos fueran ajenos. A mí me causó un poco de vergüenza, ¿no? Porque creo que hay un sentimiento de la gente de decir, oye,
respecto de los grupos políticos del Congreso, ustedes son los responsables de todo esto también, es decir, no solamente la presidenta Boluarte. Finalmente Boluarte creo que es una suerte de mascarón de proa de un proyecto político que se instala en diciembre del 22 y que ha sido básicamente sostenido hasta el día de hoy por la gente del Congreso de la República. Es decir, ese proyecto político no está garantizado por Boluarte. En realidad Boluarte cada vez termina siendo un personaje, desde mi punto de vista, un poco más insignificante, ¿no? Estas declaraciones de ayer, de antes de ayer, sobre las manifestaciones, esto no abran los mensajes. Mira, en realidad no es la de un gobernante, ¿no es cierto? No es la de un gobernante. Puede ser eso admitido por un vecino de la esquina que conversa contigo, pero no es la de alguien que está conduciendo la política del Estado en un momento crucial de la máxima inseguridad que está viviendo la población. Pero lo que ahora veo es, claro, quieren marcar un poco distancia, ¿no? Desmarcarse de ese apoyo decidido que han tenido, no solamente en el ámbito político, en el ámbito legislativo. Digamos, el año 24 fue un año nefasto, ¿no es cierto? Casi una docena de leyes a favor del crimen, esta ley que le sustrae la competencia al Ministerio Público de conducción de la investigación preliminar. En realidad, jugaron un partido de la manera más intensa a favor de las organizaciones criminales, de restarle poder al Ministerio Público, de descabezar al Ministerio Público, y ahora que ven que hay una reacción ciudadana que comienza a tomar cuerpo, deciden hacer la finta de que están contra la presidenta. Eso yo creo que da cuenta de una situación que no sé si ellos la están percibiendo. Es decir, la gente, creo yo, no se va a comer el cuento de los pronunciamientos, ¿no? No se va a comer de ninguna manera ese cuento, ¿no? Así como vemos estas iniciativas desde el Congreso y desde distintos grupos de poder en contra de las ONGs, también pareciera que hay una animadversión, hay un desprecio de algunos grupos políticos por el concepto de derechos humanos. Sí. Porque, por ejemplo, ¿no? Hace unos días, el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, le pidió a través de un oficio, esto está con fecha 25 de septiembre, hace poquito nada más, le pidió al fiscal Tomás Gálvez eliminar las fiscalías de los derechos humanos. Así es. Y reactivar las de antiterrorismo. Sí. Como nuevamente en la misma línea de lo que dice Arriola. ¿No? Aquí los que salen a protestar pues son terroristas o hacen este símil perverso, y pues aquí en realidad lo que tenemos que hacer es luchar contra el terrorismo. Sí. ¿Cómo ve este pedido de Muñante? En realidad peligroso, ¿no? No me extraña de Muñante. Él ha tenido ese tipo de iniciativas anteriormente. Lo preocupante es que con el nuevo fiscal de la Nación, una iniciativa de esa naturaleza podría tener un impacto, porque si algo se ha encargado de decir el nuevo fiscal de la Nación es que él está evaluando la permanencia de los equipos especiales. Y en realidad hay que entender si es que eso se está refiriendo solamente al equipo especial de Lavajato o si está refiriéndose a todos los equipos especiales. Y uno de ellos son las Fiscalías de Derechos Humanos. Claro. ¿No? Ese dato me parece que es sumamente preocupante. Pero además, el dato de Muñante, el pedido de Muñante es absolutamente tergiversador de una disposición que se había emitido el año 25. Las Fiscalías de Derechos Humanos y de Terrorismo de alguna manera han sido creadas de manera conjunta. Es el subsistema penal de derechos humanos que se creó hace 20 años. Hace 20 años. Uno de los equipos más antiguos especializados del Ministerio Público son las Fiscalías de Derechos Humanos. Y junto a las Fiscalías de Derechos Humanos, esas mismas fiscalías tenían como competencia la investigación de casos de terrorismo. Fue Patricia Benavides, ¿no es cierto?, la que cuando llega decide separar esos equipos, pero mantenerlos bajo una sola coordinación, una sola fiscal o un solo fiscal superior coordinador. Hace poco tiempo, menos de un año, se decidió de nuevo juntar esos equipos. Sí. Y hace menos tiempo se volvió nuevamente a separar. La decisión que se ha tomado a inicios del mes pasado es frente a un dato importante que suele ser decisivo en el manejo de los equipos especiales, que es cuánta carga procesal tienen las fiscalías, ¿no es cierto? Y por ese dato es que la Fiscalía de la Nación tomó la decisión de nuevamente eliminar algunas fiscalías en la denominación formal, pero dar esa carga procesal a un equipo. Términos concretos. La Fiscalía de Terrorismo de Pichari desaparece, pero no es que se desaparece su carga procesal, sino que esa carga procesal pasa a una Fiscalía Especializada de Derechos Humanos del departamento de Ayacucho. Eso es lo que ha ocurrido.
Muñante tergiversa la realidad y dice, están eliminando fiscalías de terrorismo. Por lo tanto, yo pido que se eliminen las fiscalías de derechos humanos. Y no es una precisión si es que él quiere que se elimine una o alguna de las 20 que existen, y a mí me da la impresión que él quiere que se eliminen las 20 que existen, ¿no es cierto? Claro. Es decir, no me gusta lo que ha hecho la Fiscalía de la Nación al eliminar nominalmente una fiscalía de terrorismo, y por lo tanto yo le respondo a eso frente a una iniciativa política de que se elimine las fiscalías de derechos humanos. ¿Y cuál es su argumento? En realidad su argumento es vergonzoso. Dice que se eliminen porque dice se estarían utilizando supuestos estándares internacionales del sistema interamericano. En realidad no le gusta el término derechos humanos, como tú bien dices, no le gusta la jurisprudencia de la Corte Interamericana y cree que eliminando las fiscalías eso va a desaparecer. En su mente tan corta que él tiene, él cree que se elimina el título Fiscalía de Derechos Humanos y se elimina el término de todo lo que en los últimos 40 años... Desaparecen los derechos humanos, básicamente. Yo creo que lo que quiere es eso, ¿no es cierto? Sí, claro. Finalmente, él lo que quiere es eso. Vamos a ver qué decisión toma Tomás Aladino Gálvez, ¿no? El tema preocupante es que puede que quien esté en el despacho de la Fiscalía de la Nación sienta que un mensaje como el de Muñante es un mensaje importante que atender y comience a reevaluar la existencia de un equipo especializado como este que cumplió un papel tan importante en las últimas 2 décadas. Si llegara a darse, tal y como lo solicitó el congresista Muñante, y se eliminan las fiscalías de derechos humanos, ¿usted qué cree que sucedería? ¿El trabajo sería más complicado? ¿Tendrían más dificultades en cuanto a sus prerrogativas? ¿Cómo lo ve usted? Mira, en general, yo diría que en los últimos 25 años ha habido una dinámica del Ministerio Público, no solamente en el Perú, sino a nivel internacional, que es, no todos los fiscales pueden investigar todo. Es decir, por eso es que se hacen los equipos especiales, porque la dinámica de la criminalidad violenta o organizada determina que los fiscales también tienen que especializarse de una manera tan notoria para tener mejores mecanismos de investigación en el curso de las investigaciones. El tema de derechos humanos me parece que es notable. Es decir, no todos los fiscales pueden investigar crímenes de derechos humanos, porque no es lo mismo investigar un crimen ocurrido hace 40 años que un crimen ocurrido la semana pasada, ¿no es cierto? Por lo tanto, las técnicas de investigación, los mecanismos de investigación, los instrumentos científicos de investigación no son los mismos. Y en ese tema yo diría que uno de los equipos que más y mejor ha desarrollado la utilización de todos esos mecanismos es el equipo de derechos humanos del Ministerio Público. Y ha tenido logros de verdad fundamentales. Comienzo con el que capaz le va a sorprender al propio Muñante, la condena de Guzmán. ¿No es cierto? Fue logrado por la que en ese momento era la coordinadora de la Fiscalía de Terrorismo y Derechos Humanos, la señora Luz del Carmen Ibáñez. La condena de Abimael Guzmán, que fue en el año... En el año 2006. 2006. Hacía 2 años que existía el subsistema penal de derechos humanos. Pero junto a eso podemos mencionar el caso Acomarca, el caso de las víctimas de Manta y Vilca. Es decir, todos los casos importantes de derechos humanos han sido investigados, han sido denunciados, han sido acusados y manejados por la Fiscalía de Derechos Humanos. Por lo tanto, su eliminación, ¿qué significaría? Solo una cosa, impunidad. Porque claro, si eliminas un equipo tan importante, sobre todo en Lima, en Ayacucho, en Huancavelica, en Cusco, claro, el hecho es que ¿a dónde van a ir esas investigaciones? ¿Quiénes van a acompañar esos procesos judiciales? Creo que la idea de Muñante es que eso desaparezca y por lo tanto nadie investigue crímenes contra la humanidad en el Perú. Una duda que también tengo es de conocimiento público, pues, de que este Tribunal Constitucional ha tomado una decisión para que el presidente de la República, empezando por la presidenta Dina Boluarte, no puedan ser investigados. Sí. Este conocimiento público también de que muy probablemente en el próximo Congreso hagan lo que sea necesario para devolverle el favor a la presidenta Dina Boluarte y se archiven estas investigaciones por otros casos diversos, ¿no? Llámese Rolex, llámese cofre, llámese abuso de autoridad, etcétera, etcétera. Pero siempre se dice que los crímenes de lesa humanidad no van a ser archivados. ¿Hay algo que podría de repente hacer este Congreso o el próximo o los partidos los hegemónicos, los que dominan la escena? ¿Hay algo que puedan hacer para
por lo menos intentar que estas investigaciones contra la presidenta y diversos ministros por las muertes en las marchas a nivel nacional terminen siendo archivados? Mira, contra Boluarte, Benavides le abrió investigaciones en diciembre del 22 por los sucesos iniciales de Andahuaylas y Ayacucho. Sí. Y junto a eso llegaron todos los acontecimientos en los que había habido asesinatos, que son 10 departamentos en los que hubo crímenes. Todo eso terminó siendo una sola carpeta. No sé si esa fue la idea de Benavides en su momento, pero finalmente Benavides hacia mediados del 23 tenía una carpeta sumamente importante porque había un acontecimiento global que iba desde las muertes iniciales de Andahuaylas hasta la última muerte que había ocurrido también en Andahuaylas, en febrero del 23. Benavides, en noviembre del 23, ya cuando está con las tensiones personales que ya tenía, formula una primera denuncia constitucional contra Boluarte por 6 casos, 5 homicidios y una lesión grave de Lima. Esa denuncia ya fue archivada en el Congreso de la República. Claro. Luego hay una segunda, que es una segunda denuncia constitucional, que es la más importante, la que engloba a casi todos los homicidios, que la presenta Villena Campana. También ha sido archivada en el Congreso de la República como denuncia constitucional. Y la última, me parece que hace solo 2 meses, la tercera que presenta Delia Espinosa, también ha sido archivada. Por lo tanto, el Congreso le ha pagado todos los favores a Boluarte en cuanto a los crímenes contra derechos humanos. La última creo que fue por lesiones graves, sí, ¿no? de otros casos que no comprendían los homicidios, porque los homicidios habían terminado de ser denunciados por Villena. O sea, son 3 denuncias. 3 denuncias constitucionales por los casos de derechos humanos de diciembre del 22, enero, febrero del 23, archivadas. Han sido archivados. Ya, por lo tanto, el Congreso ya le pagó todos los favores a Boluarte respecto de esos casos. Lo que queda es el camino del sistema interamericano. Y probablemente esa es la voluntad que tiene Boluarte de retirarse, asumir el papel de fuerza popular, el rollo de fuerza popular y decir nos vamos del sistema interamericano. También hay un interés personal de Boluarte. Por supuesto. Completamente equivocado porque de ocurrir, creo que Santibáñez llegó para hacer eso y ya se fue. De ocurrir, hay ciertas reglas que simplemente impedirían absolutamente cualquier posibilidad de que el sistema interamericano no conozca los casos ocurridos el año 22 y 23, ¿no? Pero esa es la situación que existe actualmente respecto de las denuncias de Boluarte. O sea, definitivamente la presidenta en instancias internacionales no va a poder escapar de las muertes. De ninguna manera. Además, el año pasado se presentó un grupo de ciudadanos, presentamos, hay que ser correctos en los términos, presentamos un pedido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. No hemos tenido una respuesta, pero el argumento que se utilizó es de que justamente ante los 2 primeros casos de archivamiento de denuncias constitucionales en el Congreso de la República, estaba el camino habilitado, según los términos del Estatuto de Roma, de presentar una denuncia o un pedido de acciones de parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Pero sospecho que, ante una circunstancia de que el Congreso ha archivado las 3 denuncias constitucionales, el camino probablemente más y mejor habilitado sea el sistema interamericano, ¿no? El sistema interamericano ha demostrado tener una mayor y mejor reacción frente a los temas de derechos humanos de Perú especialmente, ¿no? Bueno, esos resultados ya los veremos más adelante. Muchísimas gracias por estar el día de hoy, doctor Carlos Rivera.